Quiero aprovechar falta de noticia del día que pueda ser comentada con reflexiones y pensamientos más profundos y originales y sinceros que los que la prensa y los periodistas están obligados a hacer, reconociendo siempre que el periodista tiene que improvisar y escribir sobre la marcha algo y no tiene tiempo de pensar, pero es que además su formación tampoco se lo permite. La novedad es traer aquí a las radios, a los periódicos, a otro tipo de intelectual, que es el pensador, o los que han pensado, los que han estudiado el tema por su profesión, o por su afición, o por vocación. Entonces he decidido que, aparte de dar siempre la oportunidad a los especialistas en un tema como Daniel, que lleva años estudiando el tema de las autonomías y que ha estudiado muy profundamente toda la literatura española, lo que se ha escrito sobre el tema, y ahora que tanto se habla del Estado federal, que incluso ya no solo es, yo no sé si es verdad, pero lo que he leído, que el Estado federal no solamente lo defiende el PSOE, sino que también empieza a defenderlo Ciudadanos. Yo no sé si eso es verdad, pero si lo es, eso sería catastrófico. No, ¿qué va? Catastrófico no, porque eso es una cuestión de mera palabra. Por tanto, sería una mentira más. Porque antes de darle la palabra a Daniel para entrar en primer lugar en este tema, que el Estado federal en España es imposible, dejaremos el examen de cómo es falso la salida de esta crisis, que se pretenda salir de esta crisis a través de un Estado federal que es imposible. Salvo que también sea otra mentira, otra manera de designar. Tomamos el programa a partir de la siguiente falacia: la salida de la crisis con el sistema federal. No sé muy bien cuál es el motivo, pero yo casi siempre en los últimos programas termino hablando del Estado federal. Antonio me considera un experto en esta materia, pero bueno, yo lo acepto con mucho gusto porque realmente es un tema que me gusta y me apasiona, al que, por cierto, he dedicado bastante tiempo de estudio y de análisis. Estoy preocupado con los movimientos que se están viendo en los partidos políticos, fundamentalmente el Partido Socialista, que se acaba de sacar de la manga el concepto de Estado federal como solución para todos los problemas que tiene España, pero no es exclusivamente del Partido Socialista. Antonio ha apuntado que... Lo ha dicho la prensa ayer. Sí, que Ciudadanos se está sumando a este carro, ¿sí? Y hay otras fuerzas políticas que están... Es posible que lo haga para poder pactar con el PSOE, el gobierno. No habla de pacto, pero aceptando el Estado federal, bueno, eso, el pacto entonces es seguro que no habrá pacto con Rajoy, sino que Ciudadanos, Rivera, está preparando el pacto con Sánchez, porque si no, es una ruptura con el PP y con la idea de España, de la unidad de España, hablar de Estado federal. Quiero que quien hable ahora partido político de Estado federal está preparando una unión con el PSOE, porque eso es imposible que pueda ser aceptado por el Partido Popular. Precisamente esta misma semana en clase le estaba explicando a los alumnos que el Partido Popular no era un partido especialmente autonomista en el origen, porque el precedente del Partido Popular fue Alianza Popular, pero antes hubo un grupo popular del Congreso, de los cuales Silva Muñoz y todos aquellos dimitieron por el estado de las autonomías. No permitían, eran los franquistas, que no concebían una España autonómica. Bien, en los gérmenes del Partido Popular, Antonio, tú que eres la referencia memorística de esto, en los orígenes del Partido Popular era el centralismo, el antiautonomismo. Sin embargo, fíjate qué paradoja, sin embargo, la Constitución española se desarrolla fundamentalmente entre la UCD y el PSOE, que impulsan aquel consenso, etcétera, etcétera, y a la vuelta de 35 años nos quedamos con el siguiente panorama, y es que el Partido Nacionalista Vasco y Catalán se nos han ido al monte. No quieren el Estado autonómico, que fueron también los impulsores. El Partido Socialista, que es el creador, el que le da forma, ahora se saca de la manga el Estado federal. ¿Y quién se ha quedado única y exclusivamente defendiendo el Estado de las autonomías? El PP. Esto era lo que le decía yo a los chicos. Exactamente. Es decir, hemos dado un giro copernicano. Pero bueno, yo estoy relativamente preocupado por estos vaivenes porque tengo la certeza, el convencimiento de que los que proponen el Estado federal no saben muy bien lo que están haciendo. Y es como los niños cuando juegan con fuego, se pueden quemar. Entonces, aun a riesgo de repetirme... No, cuando juegan con fuego... fuego. No, se orinan en la cama. ¿Cómo es eso? ¿No lo sabes? No, cuando... Hombre, a los niños
en tiempos de mi padre, de mi madre, de mi abuela, cuando jugaban con peligro de escuela, y niños, no toques que te va a orinar en la cama. Y se orinaban, porque para orinar un niño basta que le diga algo así y se orina. ¿Tú eso lo sabías como médico? Pues como psicólogo, sí. No, La profecía autocumplidora. A los niños le dice que te va a orinar y se orina. Profecía autocumplidora. Autocumplida. Y ahora sí, te jugaban con fuego. Curiosísimo. No le decían que te vas a quemar, porque pues, el niño ya no se quema. Lo triste de pero este país que a lo mejor se terminan orinando en la cama más de uno. Eso. Entonces, son peor que niños. para aclarar conceptos, y luego, Antonio, yo te pediría que ampliaras las ideas que yo voy a exponer. Hay un tema fundamental. Los que nos están escuchando es un público, lo veo por los comentarios, muy cultivado y muy interesante, relevante en conocimientos. El pensar que del Estado autonómico actual se puede modificar o alterar con una simple reforma constitucional y convertir esto en un Estado federal, es que no saben absolutamente nada de lo que están planteando. Hay una idea fundamental que tienen que tener en cuenta los analistas, los oyentes, quien quiera acercarse a esta materia. La Constitución del 78 es tributaria de su momento, de su época, 1978. En la segunda mitad del siglo XX, las constituciones, hay una presencia de la teoría kelseniana del ordenamiento jurídico muy fuerte. Kelsen concebía un Estado que tenía una constitución que lo llama norma fundamental. Y de esa norma fundamental surge un único ordenamiento jurídico. Por eso la Constitución alemana se llama Ley Fundamental de Bonn. Sí, señor, porque también es kelseniana, igual que la española. Eso es. Entonces tenemos que hay una sola Constitución, hay un solo Estado y hay un solo ordenamiento jurídico. No dejo en menor importancia el concepto de ordenamiento jurídico. Y en esta estructura, en esta concepción, se permite que un Estado, determinadas competencias se descentralicen, se realicen desde la periferia. Esto se hace a través de un estatuto, que no se llama Constitución, esto se hace a través de una comunidad autónoma, que no se llama Estado, y esto se pone en práctica a través de leyes autonómicas que no forman un verdadero y completo ordenamiento jurídico, sino un conjunto de normas en unas determinadas materias. Esta estructura es la que existe en nuestro país, pero por la labor del Tribunal Constitucional se ha tergiversado, se ha prostituido. Hemos caminado por influencia de los partidos nacionalistas, fundamentalmente Convergencia y Unión, en dirección a un Estado federal. No, pero le falta un momento, mucho. Cuidado. En Cataluña no, Convergencia y Unión son enemigos radicales del Estado federal. No, me he explicado incorrectamente. Pero ellos son independentistas, separatistas. La forma de interpretar el Estado autonómico, en vez de hacerla al Tribunal Constitucional como lo que es un caso único, España, único país autonómico del mundo, sobre todo en la segunda fase del Tribunal Constitucional, ha ido derivando a una interpretación en clave federal. Pero no solamente del PSOE. Pero de cómo se aplican las normas. No, el Tribunal Constitucional no lo aplica en clave federal, ni las resoluciones que tú conoces mejor que yo por tu profesión administrativa, las últimas, se están interpretando en clave federal. No, están en clave autonómica, pero eso solamente el PSOE ha defendido en España desde antes de la transición, es decir, antes de que Franco muriera, durante la clandestinidad, en mi presencia, el PSOE defendía no el Estado federal, pero sí un tipo federal de constitución. Bien. En mi presencia, cuando era clandestino, cuando no aspiraba todavía, no tenía a la vista el poder, porque no lo tenía tan cerca, habló ya de Estado federal, de federalismo. Bien, pero vamos a ver, lo que estoy tratando... Es más, es decir, en vez de llamarle federal, en aquel tiempo el PSOE le llamó federativo, Estado federativo, porque no se atrevió a decir federal. Sí me acuerdo. De la palabra dijo Estado federativo. Bien, pero para terminar el análisis, ¿qué le falta a este Estado para poder convertirse en un verdadero Estado federal? En un Estado federal surge de la idea de pacto, de unión, de acuerdo, de convenio. No significa pacto, Foedus. Es un fe. Bien. Poner fe en para el que pacto. Exista pacto, tiene que haber dos o más partes. Desde luego. En condiciones de igualdad. En condiciones de igualdad que jurídicamente conviene. iguales. Sin embargo, en el modelo originario en el que nos encontramos, en el Estado actual,
Aquí no hay más que un Estado, no hay diferentes Estados. Es decir, que para poder construir un Estado federal habría que dar carta de naturaleza, identidad a todos y cada uno de las comunidades autónomas y convertirlas en Estados. Separado. Entonces, aquí voy a hacer un excurso. Perdona. Voy a hacer un paréntesis, perdón. Separado. Sí, o por lo menos separarse para entrar. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Aquellos que están tratando de imaginar la entelequia de lo que significaría el Estado federal, tendrían que pensar que La Rioja, que son 300.000 habitantes, se convierte en un verdadero Estado. O Murcia, o Extremadura. Ceuta y Melilla. Yo di una conferencia en Extremadura y en un momento dado miré fijamente a los ojos a los estudiantes y dije, ¿pero vosotros creéis que Extremadura es un Estado, un verdadero Estado, con toda la dimensión del concepto Estado? Y otro de los elementos integrantes del Estado, y aquí va a haber polémica con Antonio, es el concepto de soberanía. Desde luego que sí. La soberanía en la Constitución del 78 reside en el Estado español. Sin embargo, aquellos que sustentan o pretenden un inconstitucional, ilegítimo referéndum para Cataluña, lo hacen desde la perspectiva de que ya están en la condición de un verdadero Estado soberano y que como tal atributo, la soberanía les permite presentar ante el pueblo el referéndum. Pero sin embargo, creo que hay que ubicar los elementos en sus justos términos. Cataluña no puede hacer un referéndum de autodeterminación porque no es un Estado independiente, porque no tiene soberanía. Tiene autonomía, que es algo distinto a soberanía. Punto primero. Punto segundo, y con esto termino. Si caminamos hacia el Estado federal y algún día esto fuera un verdadero Estado federal, entonces Cataluña tal vez, quizá sí, podría hacer el referéndum de autodeterminación, porque ya sería un Estado y tendría, si no soberanía plena y absoluta, sí una gran dosis de soberanía.